Buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes y a los que estáis por streaming. Muchas gracias por haber venido. Tenemos hoy una de esas charlas que están absolutamente pegadas a la realidad. De hecho, en principio no la teníamos ni planificada, es decir, por eso también la perentoriedad de la convocatoria, ¿no? Eh, pero, pero efectivamente, como el tema, la tensión en el Mar Rojo, es de absoluta actualidad y además el coronel Fernando Fuster se ofreció amablemente a hablarnos del tema, pues claro, es que no se podía renunciar a semejante oferta y desde aquí le vuelvo a agradecer la gentileza de que nos honre con su presencia y con su conocimiento. La mayor parte de vosotros, yo creo, incluso los que estáis en streaming, conocéis ya al coronel, pero no obstante voy a hacer una breve glosa de su currículum, que es terriblemente extenso. El coronel Fernando Fuster es experto en artillería antiaérea, ha tenido mando en determinados regimientos, en concreto, si no recuerdo mal, siempre me dice que me acuerdo muy bien, el 72, ¿no? de artillería, pero aparte de eso, él ha tenido una vocación docente y de geopolítica importante y es lo que le trae hoy aquí. Él es diplomado de Estado Mayor. Como consecuencia de esa diplomatura, pues ha ejercido posiciones importantes como consejero técnico del gabinete del jefe del Estado Mayor de Defensa y director y jefe del área de análisis geopolítico del Ministerio de Defensa. Pero además ha tenido tiempo de desempeñar misiones en el exterior, como en Bosnia-Herzegovina, en Kosovo, en Afganistán, e incluso ha estado algún tiempo como agregado de la Embajada de Egipto y Jordania con sede en el Cairo. Y ha sido profesor en la Academia General Militar. Y no sé si me dejo algo más. Yo creo que está ahí. Tiene acreditada experiencia y conocimiento para hablarnos del tema que efectivamente es de rabiosa actualidad, como es la tensión en el Mar Rojo. Así que, Fernando, otra vez muchísimas gracias por tu gentileza y la audiencia es tuya. Muchas gracias, Ángel Luis, por tus palabras siempre tan cariñosas y tan precisas. Gracias a todos por estar aquí hoy conmigo, con esta conferencia, en esta charla más que conferencia, a pesar del día lluvioso que hace, y también gracias a los que nos ven desde casa, en diferido, y a los que saludo también desde aquí. Bien, quiero básicamente comenzar la charla, primero, como siempre hago, diciendo un poco lo que voy a tocar. El índice de la exposición. Quiero tocar básicamente 4 puntos. Uno, el origen del conflicto, que tiene relación con la guerra civil que se lleva produciendo en Yemen desde hace un tiempo, y el antecedente próximo, que es la guerra que está desarrollándose actualmente entre Israel y Hamás. Luego miraremos un poco la lupa a ver cómo es el estrecho de Bab el-Mandeb, cómo es ese estrecho, cómo es la zona de alrededor, que es muy importante, no solo, y sobre todo quiénes son los hutíes, estos que han aparecido en escena, que ahora todo el mundo conoce. Veremos también la respuesta que ha tenido la comunidad internacional, fundamentalmente Estados Unidos, la coalición que lidera, a través de la operación Guardián de la Prosperidad, para finalizar o casi finalizar con unas consecuencias y otras consideraciones que es un poco cajón desastre, lo sé, pero no solo son consecuencias, hay otras cosas más. Bien, ya sin más, y terminaré con una reflexión final, que es, de algún modo, mi punto de vista sobre el conflicto. Antes que nada, quiero hacer una reflexión que considero que es importante para entender el trasfondo geoestratégico del conflicto que se está desarrollando. Esta reflexión es que el 90% del comercio mundial se realiza a través de los océanos y que nuestros alimentos, combustibles, etcétera, etcétera, viajan por esas autopistas económicas globales. El comercio marítimo es la sangre que riega cualquier nación, no solo la de Estados Unidos,
que cita a Tom Kelly, que es un profesor del US Naval War College, y mantener los océanos libres para el comercio. Es la clave para la seguridad nacional no solo de Estados Unidos, sino en general de cualquier país. El comercio mundial, hay que entenderlo, se sustenta casi en su totalidad en el transporte de mercancías por mar. Eso hay que entenderlo, para entender qué está pasando ahora. Ningún otro medio de transporte posibilita, ni por eficiencia, ni por volumen, ni por tiempo, lo que permite el transporte en el mar. Vamos, por tanto, entonces, al primer punto, que es el origen del conflicto. Hay un índice que publica el Fondo para la Paz, el Fund for Peace norteamericano, que es el índice de estados fallidos. Este lo publica la revista Foreign Policy cada año, y Yemen, como se pueden imaginar, ocupa de los primeros lugares, pero por abajo, lógicamente. Está entre los 10 primeros desde el año 2012, pero encabeza la lista entre los años 2019 a 2022. Y ya es en el 2023 cuando le desplaza de esa primera posición Somalia, que ahora es la que ocupa. No me gusta mucho el término, la verdad, pero de algún modo describe bien, describe con acierto lo que está pasando en esos estados. Yemen, en la actualidad, es el país más pobre de Oriente Medio. Hay que decir también que la actual República de Yemen es incapaz de ejercer el gobierno y el control territorial dentro de sus propias fronteras, como veremos más adelante. Yemen nace de dos estados, Yemen del Norte y Yemen del Sur, que obtienen la independencia en distintos momentos de la historia, uno en Yemen del Norte en 1918 y Yemen del Sur ya es en 1967. Pero lo que me interesa más es ver que esos dos estados en un momento dado de la historia fueron capaces de ponerse de acuerdo y configurar un solo estado, que es la República de Yemen actual que hoy conocemos. Esta unificación se produce, no sé si funciona, perdón, aquí. Esta reunificación se produce a partir del 22 de mayo de 1990, se declara la República de Yemen, y estos dos hombres que tenemos en las fotografías van a ser de gran importancia, sobre todo el que tenemos a la izquierda, y gran responsabilidad no solo en dirigir la unificación del país, sino también en el futuro inmediatamente posterior y el devenir de lo que va a ser el origen de la guerra civil. Se trata de Ali Abdullah Saleh, presidente de Yemen del Norte desde 1978. Llevaba tiempo en el poder cuando la unificación y siguió en el poder. No voy a entrar en detalles, pero decir que en 2011 este gobierno que se forma pasa a ser primero un gobierno interino, luego hay unas elecciones y sufre ya algunos problemas dentro de lo que es las comunidades que están dentro de Yemen, en concreto la Houthi, pero en 2011 se produce una verdadera rebelión interna al calor de las primaveras árabes. Ahí se rebelan los yemeníes, se produce un colapso del régimen y en febrero de 2012 Saleh abandona el país. Se va, pero no desaparecerá de escena. Ya veremos por qué. Es verdad que estas dos personas, Saleh y Al-Baid, fueron claves para la reunificación, o la unificación más bien, pero también sembraron la semilla del fracaso posterior, que es la guerra civil que todavía conocemos. La guerra civil de Yemen, bueno, perdón, una cosa, cuando sale Saleh, inmediatamente le sustituye su vicepresidente, que es Al-Hadi, que es el que está o ha estado en el poder hasta hace poco. La guerra civil de Yemen comienza en el 2014 y todavía no ha terminado. Como vemos en la imagen, prácticamente se puede decir que hay dos bandos. Lo importante aquí es saber que esta guerra se produce en el marco de la confrontación entre Arabia Saudí e Irán.
Arabia Saudí forma una coalición que en marzo del 2015 apoya al presidente Hadi, que era el presidente reconocido internacionalmente, con sus fuerzas leales y con un movimiento del sur del Yemen, que también es un movimiento que va a intentar separarse de Yemen, pero todavía no. Por el otro lado tenemos a las fuerzas que quedaron leales del expresidente Saleh, a los hutíes, que son apoyados por Irán desde el primer momento. Y para acabar de complicar la ecuación, dos grupos terroristas bien conocidos por todos nosotros, el Estado Islámico y Al-Qaeda, que entonces se llamaba Ansar al-Sharia, en la península arábiga se llama ahora. Pues bien, también no he citado los otros dos actores, que son Estados Unidos y Reino Unido, que de vez en cuando bombardeaban, atacaban esas posiciones y apoyaban diplomáticamente, políticamente, al presidente leal, que era el presidente Hadi. Pues así las cosas, va transcurriendo el tiempo y se produce prácticamente en 2017, hasta 2019, voy a dar un salto por no entretenerme mucho en esto. Un momento, voy a citar una cosa que tengo que decir importante. En 2017, Saleh hace un pacto con los saudíes y con los emiratíes, que son los del otro lado. Se pone de acuerdo, firma una paz sin decírselo a los hutíes, e inmediatamente descubre la traición y con un francotirador lo matan. Aquí desaparece Saleh de escena y entonces se queda como único hombre fuerte Hadi, que sigue manteniendo el gobierno del país y que de alguna forma va a conducir al país a una primera tregua que se va a producir en noviembre de 2019. No se produce, pero sí son las primeras conversaciones que tienen saudíes y emiratíes con los hutis y con Irán. Es el origen de la tregua que da lugar finalmente el 22, que tiene lugar el 2 de abril de 1922. Aquí se produce el primer alto el fuego. Han estado combatiendo desde 2014, prácticamente 8 años. Esta tregua, este alto el fuego más bien, se renueva 2 veces y sigue hasta el 2 de octubre de 2022, que ya los hutíes dicen que no quieren seguir la tregua. Pero se produce un acontecimiento importante en marzo del año siguiente. Irán y Arabia Saudí, por mediación de China, restablecen relaciones después de 7 años de hostilidades. Al calor de este acuerdo, en abril de 2023, se comienza una nueva negociación con la finalidad de una tregua más duradera en Yemen, que todavía no ha llegado a buen puerto. Están todavía en conversaciones y en este momento, después de que estalla el conflicto en Gaza y la tensión en el Mar Rojo, a pesar de todo, según declara el enviado especial de la ONU para Yemen, que es Hans Grundberg, las partes todavía están comprometidas no solo con el alto el fuego, sino pensando en un proceso de paz. Veremos a ver esta tregua tan frágil hasta dónde nos lleva. Pero sí podemos decir que el resultado del conflicto hasta el momento han sido 380.000 muertos, 4 millones de desplazados, una grave crisis humanitaria que ha afectado a 13 millones de personas. El país tiene 30. Con este antecedente próximo vamos a ver también otro antecedente inmediato, que es el eje de resistencia y el conflicto entre Israel y Hamás. Por otra parte, hay que tener un poco de perspectiva global. Ahora hablo de Irán. Irán, en su lucha por la hegemonía regional, llevaba un tiempo dándose cuenta de que su posición defensiva no iba a ninguna parte. Y entonces decide pasar a una estrategia regional ofensiva. Realiza un giro importante. ¿Para qué? Para contrarrestar lo que ellos llaman la guerra híbrida de Occidente, que no es tal, pero bueno, así lo entienden ellos. ¿Qué hace Irán? Pues lo que va a hacer es fortalecer el eje de la resistencia, va a intentar ampliar su influencia regional a través de estos grupos afines
va a intentar llevar a cabo una disuasión convencional contra Estados Unidos fundamentalmente, pero sin provocarle lo suficiente para que tenga lugar una respuesta, y en ningún momento Irán ha renunciado a sus objetivos estratégicos, que recuerdo que son la hegemonía regional, la destrucción de Israel, que no lo llaman Israel, lo llaman el Estado sionista, expulsar a Estados Unidos de la región, es decir, la influencia que tiene Estados Unidos en la región. ¿Cómo lo querían hacer esto? Pues fundamentalmente optimizando el eje de la resistencia, mejorando sus fuerzas armadas, mejorando las milicias y haciéndolas interoperables. También buscan fuerzas expedicionarias y capacidad de proyección de fuerza, que es lo que de alguna manera han estado haciendo todos estos años. Ellos son conscientes de que esta estrategia nueva, este pivote hacia la ofensiva, realmente va a aumentar la posibilidad de conflicto con Estados Unidos. Lo saben. Pero siempre tienen alguien interpuesto hasta llegar a ellos, que son las milicias que he mencionado anteriormente. El cerebro y precursor de esta estrategia fue el comandante de las fuerzas Quds, Qasem Soleimani, general de división, y que mandó las fuerzas Quds en esas fechas. Ese es el aspecto que ofrece el eje de resistencia. Si lo pones más pequeño se ve toda la media luna. Es decir, abarca desde Palestina, es decir, de Gaza, hasta la parte de Yemen controlada por los hutíes. Ahí tiene una serie de milicias con las que pueden interactuar. La fuerza Quds depende directamente del líder supremo de Irán, el Ayatollah Jamenei. Estados Unidos, consciente de que esta estrategia se estaba llevando a cabo, en abril, el 15 de abril de 2019, declara al Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica y a la Fuerza Quds como organización terrorista. Eso es tanto como ponerte una diana en el pecho. El 3 de enero del 2020, menos de un año después, Qasem Soleimani fue abatido en un ataque con dron por parte de Estados Unidos en Bagdad, en las proximidades de Bagdad. La pregunta que hay que hacerse es: ¿cuánta autonomía tienen estas fuerzas con respecto a Irán? ¿Irán manda y las fuerzas obedecen? No. Hay que escuchar a Emil Okhayem, que es un estudioso del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos que se ha dedicado a estudiar precisamente esto, y dice que Irán empodera, apoya, guía, pero rara vez ordena. Es decir, estas fuerzas tienen un gran margen de maniobra. Acabado este capítulo, vamos a pasar a la parte del conflicto, otro antecedente también ya no próximo, sino inmediato, de lo que está pasando en el Mar Rojo, el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Como ya he hablado largo y tendido en la vez anterior, ahora solo voy a hacer un punto de situación de lo que está pasando allí. Después de 3 meses de conflicto, más de 100 días, todavía queda bastante por hacer. Vamos a mirar un momento al norte. Ahí en el norte vemos, vemos como todavía quedan barrios que no han sido, que no se puede, vale. Hay barrios que no han sido todavía, ni siquiera han entrado las fuerzas israelíes. El color más claro es lo que tienen controlado y lo otro es la máxima extensión de su movimiento, donde han estado alguna vez, pero no tienen todavía controlado. Esos barrios, de momento, los han dejado pendientes. Ahora explicaré por qué. Al sur pasa otro tanto, pero mucho menos que al norte. Es decir, todavía queda prácticamente todo el trabajo por hacer en el sur. Tienen presencia en una ciudad que es importante, que es Han Yunis. Esa ciudad de Gaza, que es una ciudad de 450.000 habitantes en su momento, se considera el epicentro de Hamás.
De allí son los actuales dirigentes, Yahya Sinwar y Mohamed Deif. Ambos han nacido y han crecido en Han Yunis y se cree que pueden estar allí. También están trabajando en la parte de la frontera más no sería al sur porque es más bien el este, en este caso, porque no está bien puesta la imagen, en la parte del este, con la frontera con Israel, y han establecido una zona humanitaria en Al-Mawasi, que es esa zona amarilla que se ve a la izquierda de la imagen. Bien. El daño que han infligido a Hamás y a la yihad islámica palestina nos da idea un poco de cómo están las cosas. Hasta ahora reconocen haber provocado 9.000 bajas de los entre 21.000 y 26.000 combatientes de los dos grupos, lo que en el mejor de los casos es la tercera parte y en el más desfavorable para Israel la mitad. La prensa árabe, sin embargo, ese número de 21 a 26.000 combatientes, que es la suma de los dos cuadros rojos que hay abajo, lo sube hasta 40.000 por parte de Hamas y 10.000 por parte de la yihad islámica. Es decir, según la prensa árabe, que posiblemente tenga otro punto de vista quizá mejor, todavía queda la quinta parte, o sea, han hecho la quinta parte del trabajo. Respecto a los líderes de ambos movimientos, algo más de 70 han sido, como llaman ellos, neutralizados por parte de Israel, de los considerados de alto nivel. No sabemos cuántos quedan porque eso lo saben ellos, pero de los principales, que son los que están abajo, solo ha habido uno neutralizado. Israel, por su parte, ha sufrido 525 bajas a fecha de hace 2 días, que es cuando lo miré, pero probablemente ahora se haya subido algo. En relación a la frontera norte y Cisjordania, además de Jerusalén, continúan los ataques. Vemos ahí la cifra, que no es baladí, que son 649 ataques por parte de Hezbollah. Ataques, infiltraciones, lanzamiento de cohetes, todo eso cuenta como uno. Y por parte de los israelíes han conseguido eliminar a 161 de Hezbollah. Puede parecer poco, pero no es poco, porque Hezbollah en teoría no está en guerra. Con lo que respecta a Cisjordania y a Jerusalén, hay que ver que se está viviendo una situación de mucha violencia, con muchos episodios, apuñalamientos, el que tiene una pistola la usa, en fin, hay mucha tensión en Cisjordania y por eso hay 10 israelíes asesinados, muertos, y 347 palestinos, además de más de 2.000 detenidos. Bien. Todavía siguen 132 rehenes en cautividad, que no hay que olvidarse, porque ese es uno de los objetivos que se marcó el gobierno israelí cuando lanzó la operación. Es una cuestión que está dividiendo incluso al propio gabinete de guerra, de si priorizar los intercambios o priorizar el combate. Bien, ¿cómo es el estrecho de Bab el-Mandeb? El estrecho de Bab el-Mandeb, perdón, es una zona peligrosa. Conocido, bueno, la denominación es la puerta de las lágrimas o de las lamentaciones. Uno ya se puede hacer idea de lo que le espera. Conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y separa el Cuerno de África de la península arábiga, eso por pura geografía. Las dos riberas, por un lado, la ribera asiática corresponde a Yemen y la ribera africana corresponde a Djibouti y Eritrea. Pero hay otros actores y circunstancias que tenemos que tener en cuenta. Lo primero de todo, la piratería. A principios del 2000 se produce un auge de la piratería, 2006, 2007, 2008, un repunte de incidentes, fundamentalmente piratas somalíes. En España lo conocemos porque de alguna forma
nos suena, pero esta piratería de alguna manera se consigue reducir a través de las operaciones militares que se ponen en marcha, pero no eliminar, siguen estando presentes. Otro actor relevante es Al-Qaeda en la península arábiga, que se estima que puede contar en este momento entre 3.000 y 4.000 combatientes. Está en diversos puntos de Yemen, no en la zona Houthi, obviamente. Aquí quiero hacer un paréntesis para recordar que al principio, en los inicios de Al-Qaeda, el 12 de octubre de 2000, el día de Colón, el Columbus Day para los americanos que lo celebran, se produce un ataque suicida con una barquita, con una lancha, que se aproxima al costado del destructor norteamericano USS Cole y produce un boquete de 10 metros en el casco y mata a 17 marineros y 39 heridos. Los Estados Unidos guardan eso en su memoria y recuerdan perfectamente, pasó en Adén, en la parte del Golfo que lleva su nombre. Otro actor importante también, aunque en este caso nos influye menos, pero es el movimiento Al-Shabaab, que es Harakat Ash-Shabaab al-Mujahideen, que es un movimiento de jóvenes mujahidines, también conocido como Al-Shabaab, ¿no? Tiene presencia en el Cuerno de África, fundamentalmente desde 2012, y a pesar de la bandera, que es la del ISIS, ha jurado lealtad a Al-Qaeda. Puede contar en torno a los 7.000 a 12.000 combatientes, lo que se estima en este momento. Otro actor de la zona, no funciona, ahora, es el Daesh, el Estado Islámico, ISIS, como queramos llamarlo. Este grupo terrorista, ubicado en Yemen, tiene una presencia más bien testimonial. Hablamos de 250 combatientes. Hay razones para que quieran estar ahí, y si sale el tema lo contaré. Hay otro conflicto también en ciernes, que es el de la salida al Mar Rojo por parte de Etiopía. Etiopía no tiene mar, es este gran país que hay, no sé si lo puedes señalar, al lado del Cuerno de África. El Cuerno es Somalia, el de la izquierda es Etiopía. Pues bien, Etiopía lo que ha hecho ha sido llegar a un acuerdo con una región que se ha declarado independiente dentro de Somalia, que es Somalilandia, y lo que hace es llegar a un acuerdo con ellos y decir, me cedes 20 kilómetros de costa y a cambio yo te reconozco como país. Actualmente Somalilandia no está reconocido, pero se ha declarado independiente, tiene moneda, etcétera, etcétera. Más problemas para la zona. El control territorial que ahora mismo ejercen los hutíes es ese que aparece en la pantalla, que es, si nos damos cuenta, es toda la parte que da al Mar Rojo, salvo la parte más estrecha, afortunadamente. La costa yemení, con el Mar Rojo, tiene unos 460 kilómetros, esa es la distancia que hay ahí. Otro elemento importante a considerar dentro de lo que es la zona es Djibouti. Djibouti, que es una gigantesca base de muchos países. ¿Quién está en Djibouti de forma permanente? Francia, como es metrópoli, Estados Unidos, después del 11S, Japón, que es su única base en el extranjero, Italia, desde 2012, China, desde agosto de 2017, Arabia Saudí, y Alemania y España tienen contingentes, pero de forma temporal. Además, por la zona, si nos damos cuenta, está Turquía, está Rusia, que quiere establecerse posiblemente en Eritrea, todavía no lo han hecho, posiblemente dado el conflicto que tienen, lo cual significa que la zona tiene una importancia geopolítica. No hay duda. ¿Cómo es el estrecho? Pues el estrecho, que tiene una longitud en sí mismo de 115 kilómetros de largo, tiene una anchura entre 20 y 30, depende de donde estemos. A la altura de la isla de Perim, que es esa pequeña que hay ahí con un ancla,
el estrecho queda reducido a 20 kilómetros. Sin embargo, lo navegable, lo que pueden utilizar los barcos, son dos franjas a ambos lados de esa morada que aparece, de 3 kilómetros, dado las corrientes que hay, tanto submarinas como de superficie. Con lo cual, el paso es bastante delicado desde el punto de vista de un buque. ¿Quiénes son los hutíes? Es un grupo islamista nacido a mediados de los años 90, en oposición al presidente Saleh, como hemos visto antes. Se llaman Ansar Allah, que son los partidarios de Dios. Se llaman hutíes también por el nombre del fundador, que es Hussein Baruddin al-Huti, que es el fundador del movimiento y que ahora explicaré lo que le pasó. Son chiitas, pero de la rama zaidí, y provienen de una tribu que se llama a sí misma Hutí. El movimiento copia un poco lo que pasa en Hezbollah y el modelo de implantación social, no solo político-militar, sino también económico, cultural y social, para que facilite su implantación. El eslogan del movimiento no tiene desperdicio. Alá es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición sobre los judíos, victoria al Islam. Es ese dibujo que hay a la derecha, en las que las frases verdes son las buenas para ellos y las rojas las malas. En junio de 2004, o sea, se produce la verdadera aparición violenta del grupo en la región de Sadaba y el fundador, Hussein, resulta muerto cuando es apresado por las fuerzas de seguridad yemeníes. Inmediatamente los hermanos toman el relevo, hay otros 6 hermanos, los 2 más importantes son los de las fotografías. El líder del movimiento es Abdul Malik al-Huti, que es el líder actual y es el que se hace con el grupo. Intervienen fundamentalmente en la primavera árabe, en 2011, pero despega como grupo y como capacidades a partir de 2014, cuando empiezan a recibir apoyo de Irán como consecuencia de la confrontación regional entre Irán y Arabia Saudí. En 2021, doy un pequeño salto, el 10 de enero, los últimos días de Donald Trump los designa como organización terrorista extranjera. Pero inmediatamente cuando llega Biden, un mes después, lo revierte y revoca la designación de organización terrorista, que curiosamente no ha tenido más remedio que volver a poner hace 2 días. El 17 de enero de este año han vuelto a designar al movimiento Hutí, a Ansar Allah, como grupo terrorista. Ellos lo llaman de otra forma, ¿no? No se ve ahí. Bueno, lo juntan y lo nombran de otra manera. Bueno. ¿Cómo es el control que ejercen sobre el territorio? Por ser un poco más precisos que la transparencia anterior, esta parte es el de la parte amarilla es del Consejo Territorial del Sur, lo otro es lo que tiene el gobierno, lo que tiene el gobierno, vamos a decir, oficial, y por ahí en medio está Al Qaeda. De lo rosa no nos engañemos que el 90% es desierto. O sea, lo realmente importante es lo que tienen los hutíes. ¿Qué capacidades militares tienen el grupo, el movimiento? Contra la navegación. No voy a extenderme en todas las capacidades militares porque podríamos estar aquí hasta mañana. Cuentan con sistemas de armas avanzados, pero especialmente, como he dicho, desde 2014. Para atacar o asaltar a las embarcaciones pueden contar con helicópteros, como hemos visto, o pequeñas embarcaciones rápidas, desde las que además pueden lanzar cohetes, pueden utilizar armas contra carro, en fin, pueden hostigar a los barcos. Minas marinas, tanto de superficie como de profundidad, drones de ataque, que son lo que hay en la parte superior, fundamentalmente el Wa'id,
que es una versión modificada del Shahab 136 iraní, que está siendo muy utilizado en el frente ucraniano, por cierto, no con demasiado éxito, ni tampoco aquí, aunque algunos sí que han dado. Este tiene muy poca velocidad para lo que es un dron, son 185 kilómetros por hora, que no es nada, y 40 kilos de explosivo, aunque tiene un alcance considerable que son entre 2.000 y 2.200 kilómetros. Tienen un elemento que es el vehículo de superficie no tripulado, el que está abajo, el Toufan 3, que es una especie de lancha suicida. Esto lo lanzan contra un barco y con 500 kilos de explosivo que lleva, pues posiblemente pueda provocarle más de un problema. Tienen misiles de crucero, como los que aparecen ahí, fundamentalmente el Qut-3, que es el más avanzado. No sabemos la carga, pero puede estar en torno a 40-50 kilos y 1.350 kilómetros de alcance, y misiles antibuque balísticos, que pueden llegar hasta 370 kilómetros. Bueno, hasta ahora han utilizado todo menos las minas. Todo lo demás lo han utilizado. El número de combatientes que puede tener el grupo, el movimiento, hay mucha diversidad de cifras, pero quizá la más fiable, en mi opinión, es la que da el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos israelí, que es sobre 200.000. Otros lo elevan a 300, 400, yo creo que eso quizás sea exagerado. Bien, vamos a ver qué ataques han llevado a cabo los hutíes. Bueno, esto es simplemente para ver un poco el aspecto de los misiles, no quiero entretenerme aquí. He señalado alguno. Y el siguiente, ahí estamos. Vale. No sé si estamos ya donde toca. Vale. ¿Qué ataques relevantes han realizado los hutíes? Bueno, desde que se produce el 7 de octubre, el 19 comienzan a bombardear Israel. Están a 1.800 kilómetros de distancia de la base de lanzamiento de cohetes, lo cual no es poco. Sin embargo, de hecho era una de las incógnitas, si iban a ser capaces de alcanzar Israel. Pues sí, el puerto de Eilat, que es el que está en el Golfo de Aqaba. Ahí se ve, no sé si lo puedes señalar, junto a la ciudad de Aqaba, que pertenece a Jordania, y lo que está más acá de lo azul ya es Egipto, la ciudad de Taba, etc. Bueno, pues sí llegaron, pero desgraciadamente para ellos, desde el 19 de octubre hasta el 26 de diciembre, lo intentan en 14 ocasiones, la mayoría hasta el 15 de noviembre, pero desafortunadamente todos son interceptados tanto por barcos de la Marina norteamericana como por las fuerzas de defensa israelí, utilizando un misil recién estrenado que es el Arrow. El ataque se realiza con los misiles balísticos y con drones, que es lo único que tiene alcance hasta ahí. Visto que son incapaces de llegar a Israel, deciden cambiar de táctica. Y entonces pasan a decir, bueno, pues lo que vamos a hacer a partir de ahora, declaran que a partir del 16 de noviembre vamos a hacer una campaña contra la navegación. ¿Qué navegación? Pues cualquier buque vinculado a Israel y cualquier buque de guerra que los proteja. Esos van a ser objetivos de los ataques de los hutíes. Luego van a atacar un poco alguno más, porque luego el tema de buques vinculados a Israel tiene su complejidad, porque una cosa es el buque, otra cosa es quien lo fleta, otra cosa es la carga, otra cosa es el capitán, otra cosa es el que pone el dinero, y como tenga la más mínima relación con Israel, lo atacan. Bueno, pues el 19 de noviembre se produce el primer ataque, que es el secuestro del buque Galaxy Leader. Ese helicóptero que aterriza en la cubierta del barco, sale un grupo de operaciones especiales y secuestra el barco y se lo lleva a una bahía de la costa yemení. Se siguen produciendo
ataques, ya no secuestros, pero sí ataques con distintos medios, de los que hemos visto antes, hasta el 18 de diciembre. En total se producen 9 ataques contra buques civiles. El 18 de diciembre, el último de los que cito aquí, con 2 drones, contra uno de los buques que se llama el Swan Atlantic. Bien, en esa fecha se produce el anuncio de Estados Unidos, cansado de ver que esto pues, no iba a terminar, iban a seguir atacando indiscriminadamente, según ellos, indiscriminadamente, y tenían que proteger la navegación. Ponen en marcha, y así lo anuncia el secretario de Defensa, la Operación Guardián de la Prosperidad, con la finalidad de proteger el tránsito o el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Pues bien, no se amedrantaron los hutíes y el 23 de diciembre continuaron atacando. Siguen atacando hasta que, cansados los norteamericanos, el día 3 hacen una declaración conjunta, Estados Unidos y todos los aliados, diciendo hasta aquí hemos llegado. Se produce una advertencia seria de que si seguían atacando habría consecuencias, dijeron, no especificadas contra los hutíes. Al día siguiente, los hutíes vuelven a atacar, en este caso con un vehículo de superficie no tripulado, ese que hemos dicho que podía llevar hasta 500 kilos de explosivo. Afortunadamente, explosionó a unas 2 millas de los barcos o de los buques más próximos, militares, que evidentemente lo que hicieron fue destruirlo. El día 9 de enero se produce un salto cualitativo y cuantitativo en el ataque de los hutíes. Lanzan 18 drones de ataque unidireccional y 2 misiles de crucero antibuque más un misil balístico. Todo eso en muy poco tiempo, con la finalidad de pillar desprevenidos a los barcos y a los Estados Unidos o los buques de la operación. No consiguen nada. El 10 de enero se produce la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pide el fin inmediato del ataque de los hutíes. Curiosamente, en esta resolución hay 11 votos a favor y 4 abstenciones. Rusia, China, Argelia y Mozambique se abstienen. Rusia, China, Argelia y Mozambique. La respuesta de la coalición, como nos podemos imaginar, no se hizo esperar y el 11 se produce el primer ataque de Estados Unidos y de Reino Unido contra posiciones hutíes en Yemen. 60 puestos de mando, depósitos de municiones, instalaciones de producción, sistemas de radares de defensa antiaérea, sistema de lanzamiento de misiles, sistema de lanzamiento de drones, 16 ubicaciones, 60 ataques. Bien, los hutíes dijeron que iban a tomar represalias y continuaron con los ataques. Antes, el 12 de enero, hay una segunda oleada por parte de Estados Unidos. Vale. Vale. Y lejos de amedrantarse, los hutíes continúan con los ataques. El 14 de enero vuelven a atacar. El 16 de enero los Estados Unidos vuelven a atacar. Y así se produce un poco ataque, contraataque, ataque, contraataque, en lo que está siendo ya una cosa casi diaria en la zona. Los últimos, en este caso, han sido el 4º y el 5º de Estados Unidos, 17 y 18, y ya lo de hoy no lo sé, porque no lo he podido mirar, pero seguro que ha habido algo. En total, hemos tenido más de 30 ataques, aproximadamente 30, poco más de 30, en todo este tiempo que llevamos, desde el 19 de noviembre, con un resultado de un buque secuestrado y 11 buques dañados. Han tocado 11 buques.
dañados, no los han hundido. Quiero hacer una reflexión ahora sobre el comercio exterior de Israel, comercio marítimo de Israel. ¿Qué importancia tienen estos ataques para el comercio marítimo de Israel? Pues bueno, la importancia es que casi el 100% de las importaciones y exportaciones israelíes se transportan por mar. Por lo cual, la intención de los hutíes era de alguna manera estrangular la economía israelí. Algo muy difícil, dicho sea de paso, pero un poco la línea era esa. Israel tiene 6 puertos, de los cuales, pues bueno, los más importantes pues son el que he puesto número 1, Haifa, y el número 2, Ashdod. No, ya está, ya. Hasta el momento, ni por bombardeos, ni por estrangulamiento, han conseguido ni daños físicos, ni un efecto significativo. Es cierto que en el puerto de Eilat ha bajado el número de barcos que se han ido al puerto, vamos a decir, de transporte de mercancías, un 85%. Y la naviera COSCO y su filial, OOCL, han suspendido todos los envíos a Israel. Por supuesto, ha devenido en un aumento espectacular de las primas de los barcos que van a Israel por seguro de guerra, pero sigue existiendo esa navegación. Perdón, que quería decir una otra cosa. ¿Cuál podría ser el impacto a largo plazo? Bueno, hasta el momento, ya digo, ha sido limitado y no creo que vaya a ser mucho más en el largo plazo. Salvo que consiguieran ya hundir barcos de verdad, que hasta ahora no han conseguido. La respuesta de Estados Unidos se produce con la operación Guardián de la Prosperidad. Ese es el aspecto que ofrece el grupo de combate que se presenta en las costas de Yemen. El 18, como he dicho, el secretario de Defensa lanza la operación citando a 10 países, entre los cuales incluye a Francia, Italia y España. Estos 3 países rehúsan participar en la operación norteamericana y formar parte de la operación. Hay que ver también que tampoco participan en la operación ninguno de los países árabes vecinos, salvo Bahrein, pero los demás se mantienen al margen. Y hay una razón fundamental por que Arabia Saudita no participe, porque está en pleno proceso de paz. Pero los demás tampoco quieren participar. ¿Cómo es la operación? La operación depende del mando central de los Estados Unidos, el USCENTCOM, y lógicamente la finalidad es garantizar la libertad de navegación, tanto en el Mar Rojo como en el Golfo de Adén. Las fuerzas, sobre la base del grupo de ataque basado en portaaviones número 2, con el portaaviones Eisenhower, 3 destructores y otros 2 más que había por la zona, 5. El Reino Unido aporta un destructor más, el Diamond. Canadá tiene pendiente de concretar la contribución, aunque seguramente será con algo sustancial. Dinamarca también anunció que enviará una fragata. Grecia ha mandado una fragata, la HN Hydra. Y aparte hay otros países que hacen otros apoyos. Esos son algunos de los participantes que han ido cambiando desde que se hizo esa transparencia. Cambiando quiere decir ampliando. La Unión Europea, por su parte, visto que nuestro comercio marítimo también depende mucho del estrecho de Bab el-Mandeb, ha dicho que pondrá en marcha una operación, pero que podría estar lista, entendemos, aproximadamente a finales de febrero. La pregunta yo creo que hay que hacerse en este punto es ¿qué efectividad tiene la operación? Bueno, aquí hay que hacer una reflexión de que ningún sistema antiaéreo, ninguno del mundo, tiene una eficacia del 100%. Ninguno, basado en tierra o basado en mar, da igual.
Ha quedado demostrado en este caso, porque ha habido 4 buques dañados durante la operación, de esos 11 que he citado antes. Pero por contra, hay que decir que afortunadamente es poco probable que con los sistemas de armas que están usando los hutíes lleguen a hundir un barco. Sobre todo cuando se trata de un solo impacto, como es lo que está pasando. No se puede descartar al 100%, pero de momento no parece que se vaya a ser la línea. Ahora, espero que mañana no hundan uno. Lo que sí es importante es la decisión de las navieras. Las navieras se encuentran en la puerta de Bab el-Mandeb y ¿qué hacen? ¿Siguen adelante y se arriesgan a recibir una lluvia que vaya usted a saber si me cae o no me cae? ¿O bien no corro el riesgo y doy la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, aunque cueste más? Yo creo que la decisión de las navieras fundamentalmente ha sido dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza. Pero lo que es importante tener en cuenta en este caso es que lo que nos va a decir la efectividad de la operación va a ser lo que hagan las navieras. Si las navieras dan la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, es que no se sienten seguras. Lo cual, en el caso concreto de estos, no llega al mes todavía que lleva la operación, quizás sería injusto juzgarla todavía, pero ya el 40% de barcos que cruzan Bab el-Mandeb se han desviado de la ruta. Quiero decir 2 cosas más. Primero, los hutíes han demostrado una gran determinación y resistencia al castigo. No se puede decir otra cosa después de 9 años de guerra civil y después de que al día siguiente de los ataques siguieran ellos atacando a su vez. Lejos de amedrentarse, han sentido que tienen un motivo más para seguir atacando. En cuanto al tiempo que se pueda mantener la operación, que es otro aspecto importante, veremos a ver, pero estas operaciones son costosas y fatigan. Hay que estar en alerta permanente durante todo el tiempo que se está en la mar, en las proximidades, y aunque pueda haber ciertos relevos, esto va a ser muy pesado. Veremos a ver cuánto tiempo, no digo que pase en una semana, en un mes, y es verdad que se irán relevando, pero veremos a ver cuánto dura la operación. Hay una cosa que está clara. De momento, podemos decir que la amenaza de los hutíes existe, sigue vigente, y que ha conseguido perturbar el tráfico marítimo del Mar Rojo. Innegable. Pasamos al capítulo último, que son otras consideraciones, y lo primero que quiero hablar es sobre la posible escalada del conflicto. ¿Cómo voy de tiempo? Mal. Bien. La escalada del conflicto es una de las cosas que más preocupa en las cancillerías, no solo occidentales, sino en general. Y bueno, hay motivos para pensar que, bueno, que podría pasar. Lo primero, el 2 de enero, se produce un atentado contra el dirigente de Hamás en Beirut, contra el dirigente Saleh al-Aruri, que era el número 2 de Hamás, y enlace con Hezbollah. Eso podría escalar el conflicto. También el atentado que se produjo al día siguiente en Kermán, en una provincia sur de Irán, durante la conmemoración del 4º aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani, se producen 84 muertos y 200 heridos. Vamos a decir, por suerte, lo reivindicó el Estado Islámico, que por cierto ya ha sido atacado por Irán. Otro aspecto que puede escalar el conflicto es los ataques contra bases norteamericanas, tanto en Siria como Irán. Desde el 17 de octubre, las milicias respaldadas por Irán han llevado a cabo 130 ataques contra bases y personal estadounidense operando en ambos países en una operación que se llama Resolución Inherente o Inherent Resolve, que es para luchar contra el Estado Islámico. Resultando heridas 24 militares estadounidenses.
Otro aspecto, sin duda, que puede escalar el conflicto son los recientes ataques estadounidenses contra territorio yemení, llevados a cabo el día 11, el día 12, el día 16, 17 y 18. En definitiva, el riesgo es real, en mi opinión, directamente proporcional a lo que dure el conflicto. Cuanto más dure, más motivos habrá porque irán saliendo, porque la zona es como para que vayan saliendo. Bien, quiero hacer una reflexión sobre la gira del secretario de Estado, de Antony Blinken, a Oriente Medio entre el 4 y el 11 de enero. Considero que es importante porque visita 10 países, los más importantes de la zona, más Cisjordania. Oficialmente dijeron que era para incrementar la ayuda humanitaria, la liberación de los rehenes, mejorar la seguridad de los civiles en Gaza, pero llevaba en agenda una cosa importante, que era evitar la escalada en el Líbano, que ya los israelíes empezaban a barruntar. También para reafirmar el compromiso de Estados Unidos y recordarle al primer ministro israelí la solución de los dos estados, que es lo que quiere Estados Unidos. Netanyahu no lo quiere ni oír hablar. Es verdad que eso aumenta la presión sobre Netanyahu, que ya empieza a haber diferencias importantes entre la administración Biden y la administración Netanyahu. Fundamentalmente por dos cosas. Primero, por cómo están yendo las operaciones sobre el terreno. Y segundo, por la propuesta norteamericana de la posguerra en Gaza. Estados Unidos quiere, gran parte de la comunidad internacional, la solución de dos estados y no desplazamiento de la población gazatí bajo ningún concepto. Netanyahu ha rechazado todas las propuestas menos una, que es que Israel no atacaría a Hezbollah. Algo es algo. Sin embargo, sí ha habido en esta gira un par de logros importantes, que son, primero, que Arabia Saudí se ha comprometido a reconocer, recordamos lo de los acuerdos de Abraham, que citaba en la conferencia anterior, Arabia Saudí se ha comprometido a reconocer diplomáticamente a Israel a cambio de que empiece a aliviar la tensión o la presión sobre el pueblo gazatí. También ha habido un compromiso formal, tanto del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, y otros 4 líderes árabes, de ayudar a reconstruir Gaza cuando acabe la guerra, poniendo dinero fundamentalmente. Pero a cambio de que Netanyahu acepte la solución de los dos estados, que sigue sin querer. En este punto hay que preguntarse cuánto puede durar la operación Espadas de Hierro. Pues bien, lejos del final, parece que la cosa todavía va para largo. El 31 de diciembre, Netanyahu dijo: la guerra puede durar o podría durar muchos meses más. El 6 de enero añade: continuaremos, nadie nos detendrá, ni la Haya, ni el Eje del Mal, nadie. Continuaremos la guerra hasta el final, hasta la victoria total, hasta que logremos todos nuestros objetivos. El secretario de Estado, durante la gira que acabo de comentar, visita a Israel y le dice: el tiempo para seguir operando sin restricciones en Gaza se ha agotado. Y le contesta a Netanyahu: la guerra durará muchos meses más. Quitando lo político, nos vamos a los analistas y fuentes militares a ver qué dicen de este tema. Y el general retirado, Yaakov Amidror, que es una persona muy sensata y que fue además ex asesor de seguridad de Netanyahu entre el 11 y el 13, dijo ayer, mejor dicho, la guerra no terminará pronto, no finalizará dentro de este año. Incluso si la operación pasa a una fase menos intensa en los próximos meses. Y ahora cabe preguntarse, ¿qué opina Biden?
La posición de Biden es, o ha sido desde el principio del conflicto, de un apoyo casi incondicional a Israel. Ha sido mantenido durante todos estos meses y los analistas consideran, los que conocen mejor la personalidad de Biden, que se debe fundamentalmente a la relación personal que mantiene con el primer ministro israelí. La historia de Biden con respecto a Israel y en concreto con respecto a Netanyahu es que en el año 73, cuando es un joven senador, encuentra por primera vez con algo de Israel, con Golda Meir, y le impresiona. Sigue la influencia de un senador demócrata como él, que se llamaba Henry Scoop Jackson. De él decía el embajador saudí en Estados Unidos que era más sionista que los sionistas. Este influye mucho en Biden. En 1900, no voy a entrar en todos los prolegómenos, pero decir que en 1982 se produce el primer encuentro entre Netanyahu y Biden. Hay un feeling entre ellos desde el principio y Biden le apoya en todas las ocasiones que puede, incluso cuando es vicepresidente de Obama, y Obama se empeña en la solución de los dos estados y Netanyahu, de una forma, vamos a decir, poco leal, se pone del lado de Biden se pone del lado de Netanyahu. Y le dice, soy el único amigo que tienes, así que llámame cuando necesites. El apoyo absoluto de Biden se ha forjado en una relación personal de amistad. Netanyahu escribió un libro en el año 2022 que se llama Bibi, mi historia, en el cual cita varios elementos de esta relación que desde luego ha estado en sus mejores momentos en estos años. 4 décadas explican la posición de Biden en el conflicto. Al menos de momento. Una cosa más que quiero decir es, dos cosas más, perdón. La denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, un asunto que parece menor, pero que tiene una gran importancia moral, ética, incluso internacional. Israel ha sido denunciado nada menos que por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Israel, los herederos del Holocausto. Veremos cómo acaba el asunto. Es verdad que la Corte Internacional de Justicia puede declarar ciertas medidas provisionales, incluso el cese de los combates. Yo lo veo improbable. En general los analistas piensan así y piensan que el caso no llegará a más, pero es un asunto que ha provocado incluso la adhesión de varios países y que está provocando en el ámbito internacional bastante revuelo. Por último, antes de la reflexión final, quiero hablar de otro impacto, aparte de la escalada del conflicto, que es el impacto económico. Se ha hablado mucho en la prensa de esto. Quiero decir que los antecedentes que más nos pueden dar idea son esos 3 que cito ahí. El cierre del canal durante 8 años, entre la Guerra de los 6 días y el Yom Kippur, aunque el Yom Kippur acabara en el 73, no se abrió hasta el 75. La pandemia, que también nos da algún dato valioso, y el accidente que tuvo el carguero Ever Given, que se atravesó en el canal de Suez y provocó el cierre durante solo 6 días, pero importante la consecuencia económica que produjo. Datos para la consideración de lo que es el estrecho, el 15% del comercio mundial, 30% de los contenedores, un promedio de 50 barcos por día, 1 billón, billón no americano, sino billón europeo, aunque sea de dólares al año, de mercancías, 12% del petróleo, 8% del gas natural licuado. El problema es que las cadenas logísticas
están optimizadas. Igual que las cadenas logísticas de transporte están optimizadas, también los procesos de fabricación que viven de esas cadenas logísticas. En consecuencia, cualquier desajuste, por pequeño que sea, va a producir un problema importante en todas esas empresas que dependen de la cadena logística. Va a haber mayores tiempos de transporte y mayores costes. Eso hay que darlo por asumido. ¿Cuánto? Bueno, aquí ya entramos en la especulación. Ahí he leído un poco de todo. Quizá el dato más interesante puede ser el que, el que dice que puede ser en torno a un 248% lo que suba el coste del transporte de los fletes en estos momentos, en estos meses. Eso lo dice Weary World Container Index, que es bastante creíble el informe que presenta. Pues bien, en España ya están diciendo, y lo dicen varios medios de comunicación, que el contenedor para transportar desde el puerto de Taiwán, por ejemplo, hasta el de Valencia, ha pasado de 1.000 a 3.000 euros. Es decir, ya estamos en el 200%. El Fondo Monetario Internacional da un dato con relación a la pandemia, que es que el caos en las rutas marítimas que se produjo durante la pandemia ha conducido a un aumento del 1% de la inflación global. Ahí lo dejo. Pues bien, termino. En esta reflexión final, quiero decir que el elemento central o clave que determinará el futuro del conflicto será el tiempo. El factor tiempo, en mi opinión, será el nudo gordiano que sentenciará el desenlace de esta crisis, así como la guerra en Gaza. Este tiempo vendrá marcado por la percepción que tienen dos personas, la percepción de los conflictos que tienen dos personas, tanto en Gaza como en el Mar Rojo. Sus dos principales protagonistas, que son los presidentes Netanyahu y Biden. En mi opinión, por este orden, dada la mayor influencia que tiene Netanyahu en la acción. Netanyahu, en mi opinión, y esto es algo que debo reconocer, que es una opinión y que no puede ser contrastado de ninguna manera, pero yo creo que ve la guerra como un deber moral y como una respuesta obligada ante el ataque atroz del pasado 7 de octubre, el peor ataque de la historia de Israel. Pero a su vez también lo ve como la única vía posible de su supervivencia política y judicial. Una victoria aplastante en la contienda puede darle el oxígeno que necesita para mantenerse en el poder. Aunque esta posibilidad se vea como remota, es su última opción, el último salvavidas frente a la tormenta. Por eso, cualquier sugerencia de cambio de rumbo que está recibiendo, incluso de su mejor aliado y amigo, o de su propio gabinete de guerra, en concreto hablo de que fuera jefe de Estado Mayor Benjamin Gantz, Benny, es desoída y le reafirma en su única y mejor opción, una victoria por aplastamiento. Lo que posiblemente no sepa o no quiera saber es que es muy probable que al final, casi seguro, gane la guerra, pero igualmente con casi total certeza perderá la paz. Y lo que es peor aún, está sembrando el odio necesario que prepara la venganza de la próxima generación. Estamos en Gaza ante una operación contra insurgencia, que es el tipo de guerra que Israel está librando sobre el terreno en la franja.
En ese tipo de guerra es esencial ganarse los corazones y las mentes de la población civil. Y no parece que la campaña de Israel vaya precisamente por ese camino. Respecto al presidente Biden, el otro protagonista, aunque yo creo que secundario en este caso, que más allá de proporcionar todos los apoyos y ayudar al conflicto, se está viendo arrastrado hacia un conflicto que no es suyo, con un riesgo real de escalada, que es directamente proporcional al tiempo. Tiempo que además le va a atrapar en un proceso electoral en el que la guerra de Gaza será seguramente un asunto central de la campaña. Un asunto que, por cierto, una parte significativa de su propio electorado está en profundo desacuerdo de cómo se están haciendo las cosas. Y de lo que es peor, como norteamericanos, muchos demócratas se sienten concernidos, cuando no avergonzados, de lo que en Gaza está sucediendo. Y por si esto fuera poco, los efectos de una posible crisis del transporte de mercancías a nivel global van a acabar de aportarle muchísima presión y cuestionar su liderazgo de cara no solo a las elecciones, sino a una futura presidencia. Cuando al final probablemente decida presionar en serio a Netanyahu, a lo mejor ve que su buen aliado y amigo tiene otras prioridades en su agenda. Desafortunadamente, todo parece indicar que de momento el presidente Biden no está dispuesto a apretar al límite. Creo que todavía nos quedan meses de conflicto hasta que las fuerzas de defensa de Israel den por concluida la operación Espadas de Hierro sobre el terreno. Un final que a lo mejor podría ser acertado o acelerado con la rápida captura de los principales líderes de Hamas, me refiero a Yahya Sinwar y a Mohamed Deif, que ya he mencionado anteriormente. O qué decir del líder del movimiento y del Politburó, Ismael Haniyeh, allí donde se encuentre. El tiempo, juez inexorable del futuro de la contienda, nos desvelará el resultado en los próximos meses. Muchas gracias por la atención. Sí. Bueno, muchas gracias, Fernando, otra vez por tu... Me he pasado un poquito, ¿no? No, no te preocupes, por tu lección magistral. Tenía un aviso que hacer, no está funcionando el chat a los que estáis en streaming. Entonces, que podemos levantar la mano en el Zoom y se os dará paso. Ahora surge el tiempo para las preguntas, no sé si tenéis por ahí. No, por favor, siempre con el micrófono, porque si no... Bueno, dado el torrente de información que has aportado, se suscitarían muchísimas preguntas, pero yo voy a hacer solamente una. Y además, creo que debes conocer el tema mejor que nadie. ¿Cómo se explica la inhibición de Egipto? Bueno, ya está. La pregunta es esa. Sí, Bueno, vamos a ver. La inhibición con respecto ¿a qué? su participación, ¿En qué? ¿En la operación Guardián Protector? su participación en el Vamos a ver. conflicto. Su participación en el conflicto total, Bueno, tanto el a de ver. Israel y Hamas, como sobre todo el que, Vamos por el que le sí, voy a afecta intentar desglosarlo por en el partes. Mar Rojo, Sí. el canal de Suez. Egipto es un gran damnificado por la crisis en el estrecho, el Bab el-Mandeb, porque obviamente su segunda fuente de ingresos de divisas son lo que recibe del canal. Está empezando a recibir un 40% menos, como hemos dicho.
Respecto al conflicto de Gaza, Egipto tiene una posición muy clara. Ha estado luchando contra el ISIS y afiliados en el norte del Sinaí, en la zona de Al-Arish, que es la zona próxima a la frontera de Rafah. Ha estado luchando fuerte desde prácticamente, vamos a decir, 8 años. No tiene ningún interés. Hay que decir que los del ISIS se refugiaban en Gaza y recibían apoyo de Gaza. Es decir, el presidente al-Sisi tiene muy claro que los hermanos musulmanes, que son los de Hamás en Palestina, no gozan mutuamente de las simpatías necesarias para ni darles refugio ni apoyarlos. Aparte, esta cuestión de terrorismo que acabo de comentar. Respecto a lo que se citó en algún momento de que, bueno, vamos a trasladar la población gazatí al desierto del Sinaí, bueno, al-Sisi lo considera un disparate, yo también, porque al final me das el problema a mí, y por supuesto ellos no querrían, y Estados Unidos no quiere, y la comunidad internacional tampoco. Respecto a lo del Mar Rojo, Egipto tiene una experiencia muy desagradable en lo que se llamó la Guerra Civil de Yemen del Norte. La Guerra Civil de Yemen del Norte, que se produce, no recuerdo ahora mismo las fechas, pero acaba en el 67, 68, se produce como consecuencia de que Nasser apoya al bando republicano y había otros bandos, entre otros Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que apoyaban al bando monárquico en una cuestión de sucesión dentro de Yemen del Norte. Egipto apostó fuerte y salió mal parado. Salió tan mal parado que se le conoce, mal conocido porque fue anterior, pero se le conoce como el Vietnam egipcio. Y entonces, realmente, Egipto, lo de Yemen, le entra un cosquillo frío por la espalda cada vez que oye la palabra. No quieren oír hablar de Yemen, entienden que tienen que aportar, han estado patrullando la zona, siguen patrullando la zona, tienen una armada bastante decente, una marina bastante decente, pero no quieren comprometerse. Y luego hay otra cosa importante, son árabes. Y los árabes difícilmente van a estar frente de otros árabes. Por ejemplo, podrían haberse puesto en la coalición liderada por Arabia Saudí, y no lo hicieron durante la guerra civil. No han estado, no han querido saber nada. Han apoyado testimonialmente, pero no han querido saber. No sé si con eso he respondido a la pregunta. Sí, sí, no, te lo agradezco, muchas gracias. Vale, gracias. Fernando, yo te quería hacer una pregunta. Sí. De esa diapositiva que tienes ahí y del factor tiempo. Sí. Y mira que no soy nada conspiranoico, soy más bien anticonspiranoico. ¿Qué probabilidades le das a que alguien, o desde dentro de Israel o desde fuera, termine haciendo caer a Netanyahu? Vamos a ver. En Estados Unidos ya se está hablando de que la posguerra será sin Netanyahu, pero se habla abiertamente. Netanyahu va a tener que dar cuentas del desastre del 7 de octubre, como le pasó a Golda Meir en 1973 con el Yom Kippur, que por cierto le costó el cargo. Hubo una comisión, la comisión Agranat, que juzgó lo que había pasado durante el gobierno de Meir, y ella dimitió antes de que la echaran. Yo creo que a Netanyahu le va a pasar algo parecido. O sea, Israel le va a pedir cuentas. Y seguramente habrá unas elecciones generales en cuanto acabe la guerra. Sea A por A o por B, yo creo que las posibilidades que tiene de sobrevivir son pocas. Sí, pero yo me refería antes de que termine la guerra. Ah, no, antes. Es decir, no. ¿qué probabilidades le das a que en Israel se harten
pero ¿cómo se van a hartar? de la En situación. en guerra se produce un efecto que es el de adhesión al poder establecido. No le das Aunque ninguna sea, probabilidad. yo le doy muy poca. A ver, puede haber algún tipo que, que se arme y que, pues yo qué sé, un suicida o algo así, pero bueno, ya también está la seguridad prevista para eso. Es poco probable. Tenemos en la historia, yo qué sé, el mismo caso de Hitler. Más allá que fue Hitler y no lo consiguieron matar. Y todos querían quitarlos de en medio, incluso parte de los de dentro. Y no fue. No, muchas gracias, fantástica la exposición, dicho sea de paso. Ahondando en lo de antes, en el caso de que desaparezca Netanyahu, no es posible que lo que llaman la parte más sionista o más de derecha de su gobierno se haya fortalecido después del ataque y con esta guerra. Bueno, actualmente las encuestas le están dando mal a Netanyahu, al propio Netanyahu, siendo el dirigente, el líder en la guerra. Tuvo un repunte cuando capturaron o mataron al segundo de Hamas en Beirut, pero no está teniendo una adhesión de la población más allá de la adhesión a la guerra, ¿no? A la adhesión a que ahora estamos en combate y ahora no es momento de política. Esa es mi percepción. Y otra pregunta que no tiene nada que ver. Irán, los ataques de Irán a Pakistán y a Siria en estos últimos días no muestran una escalada extraña además. Responden más bien a ataques puntuales contra determinados grupos, entre otros el Estado Islámico, responsable del atentado en el funeral, en el aniversario de Qasem Soleimani. También contra, dicen ellos, espías israelíes que había en Siria y que eran agentes del Mossad o que colaboraban con agentes del Mossad. Bueno, hay que decir que Israel bombardea, no voy a decir con frecuencia, pero cada 2 por 3 está bombardeando Siria y no salen las noticias. Entonces, hombre, que Irán haga alguna acción, tampoco quiero decir. O sea, hay más tensión de la que cuentan, pero no va, en mi opinión, a llevar una escalada más allá, a lo mejor con Pakistán, que Pakistán sí ha respondido. Pero estamos hablando de la zona del Baluchistán, que eso es otra conferencia. Podemos hablar otro día. Hola. Hola, ¿se me oye? ¿Qué tal? Vale, yo una pregunta. Desde el punto de vista de lo que es España, que en algunos periódicos se lee que Estados Unidos está enfadada porque no está participando, ¿cómo se podrían calificar ahora mismo las relaciones entre Estados Unidos y España? Y si esto afecta. Hombre, me imagino cuál es la respuesta, pero por Bueno, a saber tu ver, la opinión. respuesta es que todavía no puedo contestarte porque tengo un deber de neutralidad política Ah, vale. con respecto a mi propio gobierno, ¿eh? Porque todavía no estoy en el retiro, y entonces estoy en la reserva y me debo al gobierno de la nación. En otro día, o particularmente si quieres, te contesto. Sí. Sí. Bueno, la mía no tiene que ver con la neutralidad política porque tiene que ver con la neutralidad económica. ¿Vale? Al ir por el Cabo de Buena Esperanza, parece ser que en los puertos de Canarias ha aumentado el tráfico en un 30%, que no es muy significativo porque son puertos pequeños, en detrimento de los mediterráneos, pero no es un ten con ten, porque claro, son puertos más pequeños. Y entonces el otro día oí que no se ha tratado mucho, que entrarían en juego otros actores un poquito más complicados, que son los rusos que están valorando, o alguna naviera está valorando la posibilidad de la ruta del Ártico para llegar a los puertos del De Báltico. la Antártica. Sí, la Antártica, perdón. Sí, sí. Para llegar a los puertos bálticos, lo cual a nosotros sí que podría hacernos bastante daño, no solo por los sobrecostes, sino porque los puertos mediterráneos perderían mucha entrada de buques. Eso no digo que nos hunda en el término de los barcos, pero nos daría un mazazo bastante importante. Sí,
No sé si eso Sí. puede ser el que llega a Bueno, ocurrir. lo están barajando, pero yo creo que es una solución que puede valer en algún caso. La ruta antártica también tiene sus complejidades y tiene sus circunvalaciones. Todavía no se ha deshelado todo el polo y la cosa tiene su miga, ¿eh? No es tan sencillo. En algún caso podría valer, pero no creo que sea como para preocuparse. Carmen, hable tu micrófono. Buenas tardes, coronel. Muchas gracias por la intervención. Una reflexión, una pregunta y una curiosidad. Me cuesta entender que en este nivel de política, digamos, una relación personal pueda justificar un apoyo incondicional, más sobre todo porque ha dicho que al final va a tener que rendir cuentas, ¿no? ¿Qué opina? La pregunta sería, ¿cuál sería el motivo de los ataques de los hutíes? Es decir, ¿con qué motivo cesarían los ataques de los hutíes? O sea, ¿cuál sería? ¿Qué piden? Vamos. Y luego la curiosidad, que es personal, porque desconozco el tema de las leyes de guerra, la pregunta es, ¿un ataque a un buque comercial justifica una respuesta de un ataque a puntos logísticos en tierra? Esto ya es curiosidad. Bueno, Muchas gracias. empezamos por la primera. Vale. Es cierto que una relación personal solamente no puede orientar la política exterior norteamericana. Pero hay un factor importante que es que la política exterior norteamericana está tremendamente influenciada por el lobby judío. Y el lobby judío, en este caso, está de acuerdo con lo que dice Biden. Entonces, Biden y el lobby judío mantienen desde hace mucho tiempo una magnífica relación. Alguno ha dicho que incluso su carrera ha estado al amparo del lobby judío, por eso un poco su posición también pro-Israel. Entonces, es más complejo que eso que he dicho, pero sí, van por ahí los tiros, ¿eh? Entonces, ¿hasta qué punto Biden tendrá capacidad de cambiar la dirección de Israel? Yo creo que poca. Pero bueno, habrá que ver a Biden presionado de cara a las elecciones y con una crisis económica por el comercio mundial, ¿qué es lo que va a tener? Veremos a ver qué pasa. ¿Por qué cesarían el ataque los hutíes? Pues lo han dicho bien clarito. En el momento que se acabe la guerra en Gaza, se acabaron los ataques. Eso es lo que quieren y es lo que persiguen. Es verdad que no sé si no lo he dicho, pero bueno, sí es verdad que su única obsesión es apoyar al movimiento Hamas, en este caso a los palestinos. Y respecto al ataque comercial, perdona, se me ha olvidado, lo he copiado, pero no se me ha olvidado. Sí, decía yo que como desconozco las leyes de la guerra, si un Perdón, sí, ataque a un sí, buque justifica un ataque a puntos sí. logísticos. Sí, vamos a ver. En la Convención lo que se llama el Derecho del Mar, la Convención de Naciones Unidas sobre los Océanos, es muy clara. No hay justificación ninguna. Es un acto de piratería, sin ambajes, penado por los tribunales de Naciones Unidas y los tribunales, vamos a decir, nacionales que están adheridos a esa convención, que curiosamente hay que decir que Yemen está adherido de la época de la República Democrática de Yemen del Sur y de la época de Yemen del Norte, pero Estados Unidos no, ni Israel tampoco. Pero el buque era de otra bandera, con lo cual, para el caso, nos valdría la convención, ¿eh? No sé si he contestado la pregunta. Tengo otra. ¿Tienes alguna? A ver, has hablado del riesgo de escalada del conflicto, pero a mí me parece entender que ese riesgo de escalada
única y exclusivamente pasa de verdad, o bueno, si no única y exclusivamente en gran probabilidad, por Irán. Sí, sí. Es decir, porque el resto, mientras Bueno, Irán actúe con sus proxies, habría un caso, que es el que Blinken ha tratado de evitar, que es un conflicto en el Líbano. Ahí sí se podría producir una escalada, un efecto dominó. Si Israel entra en el Líbano, Irán va a entrar en guerra y Estados Unidos también. ¿podrías ampliar eso un poco? ¿Por qué? O sea, a mí desde luego se me escapa. Sí, ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre que Israel entre en el Líbano y entra en Gaza. o, sin embargo, esté simplemente bombardeando a los hutíes hasta que desaparezcan las bases desde las que tiran los cohetes? Bueno, los israelíes no han bombardeado. No, los israelíes no, los americanos, Ah. perdona. Bueno, vamos a ver. El Líbano tiene dos precedentes muy malos, que fueron las guerras que se produjeron en el Líbano, en las que Israel nunca ha salido bien parado. Han llegado a un alto el fuego, ha habido unas líneas de separación, ha habido una operación de Naciones Unidas, que es UNIFIL, que es la que separa de alguna forma a los contendientes de ambas partes, que en la práctica no los está separando, pero en realidad se debería separar. Israel acusa a UNIFIL de no llevar a cabo su misión. Pues bien, si Israel entra en el Líbano, va a haber una guerra como la que hubo en el año 2000, poco, no me acuerdo cuánto exactamente las fechas, y sí va a haber una respuesta por parte de Irán. Irán va a apoyar a Hezbollah. Y en el momento que entre Irán, entra Estados Unidos. Esa es la ecuación. Sin embargo, Irán no va a entrar en Yemen, Irán no por más que ataquen a no Yemen. creo que entre en Yemen porque no es su estrategia. Irán está centrado ahora en sus asuntos. Me explicaré. Tiene dos problemas. Uno, los problemas internos de una cierta revuelta social producida por dos chicas que murieron como consecuencia de no llevar el velo, Masha Amini, en fin, que lo conté la otra vez cuando estuve. Y el otro problema es que se quiere hacer con un ingenio nuclear, con una bomba atómica. Y no se puede despistar de estos dos caminos. Entonces, está bien que apoye, como digo, que guíe, que diga más o menos tal, que aplauda, pero entrar es otra cosa. No va a entrar, en mi opinión, en Yemen. Sí. Quería, por favor, preguntarle, coronel, más allá de su completísima conferencia sobre el aspecto global y muy perfectamente explicado del conflicto y de los asuntos entre Biden y de Netanyahu y del lobby americano, judío, perdón, etcétera, etcétera, quería preguntarle cuál es su opinión desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, la influencia positiva o negativa que puede tener este conflicto para España en concreto. Claro. No, vamos a ver, yo comprendo su posición de retirado y no en la No estoy reserva. todavía retirado. Bueno, perdón, pero hombre, sí puede usted perfectamente, primero porque lo sabe y segundo porque tiene la capacidad diplomática para contestarme dando su opinión que yo respeto y que agradezco. ¿Pero beneficioso para España? O perjudicial. El conflicto, Hombre, perjudicial está claro, el comercio va a sufrir un daño tremendo. Pero por eso he dicho desde el punto de vista geopolítico, no solamente Claro. económico. O sea, económico y geopolítico, pues veremos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero no voy a posicionarme ni a favor ni en contra porque tendría que hablar de gobierno y no quiero hablar. Buenas tardes. Por favor, ¿me podría decir cuál es su opinión si en esa foto, en vez de Biden, estuviera Donald Trump? Que puede ocurrir dentro de unos meses. Sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Es posible que hubiera diferencias, pero no tantas como pensamos. Porque, como he dicho, la política exterior norteamericana viene guiada en gran medida por lo que determina el lobby judío de Estados Unidos. Sí, puede parecer
duro, pero es así. Así es Porque como yo lo veo. como son tan distintos Biden y Donald Trump, De hecho, alguna Trump, influencia tiene sí. que haber. De hecho, Trump, al principio de su mandato, empezó mal con Israel, empezó muy mal, y acabó fomentando los acuerdos de Abraham para favorecer a Israel. Dio un giro de 180 grados. No creo que ahora pretenda hacer otro giro de 180 grados, no tendría mucho sentido. Bien. Gracias. Nada, una pregunta muy rápida. ¿Qué capacidad tendría Israel de seguir la guerra por sí sola si Estados Unidos deja de apoyarla? Lo pasaría mal. Podría seguirlo, pero lo pasaría mal. Ahora mismo está recibiendo no solo 14.000 millones de dólares que han desembolsado los norteamericanos en apoyo a Israel, sino que está recibiendo munición, que es muy importante para toda la operación que está llevando a cabo. Pues tendría que hacer otras cosas que probablemente no es lo que el ejército, las fuerzas de defensa israelíes quieren hacer. Lo pasaría mal. Gracias. Y una pregunta rápida. Con esto que acaba de decir, ¿cómo puede afectar esto a Ucrania? Porque entiendo que ahora mismo Estados Unidos está soportando el peso de la guerra de Ucrania, está soportando el peso de esta guerra. Llegará un momento en el que se canse. Bueno, de Ucrania ya soporta poco, porque se le han congelado los fondos. El Senado norteamericano ha dicho que ya no da un duro más, que está en manos de los republicanos, ha dicho que ya no da más dinero para Ucrania. Y ahora mismo Ucrania ya no está recibiendo fondos de Estados Unidos, por lo cual el presidente Zelensky está pidiendo que de alguna forma los europeos suplan las deficiencias que están teniendo los norteamericanos. Influencia en la guerra de Ucrania, por supuesto, porque si yo soy el hegemón y dejo de mirar hacia Kiev y empiezo a mirar hacia el estrecho de Bab el-Mandeb y la franja de Gaza, está claro que mi preocupación ya no está contigo. Y teniendo en cuenta eso, Rusia no puede estar ahí como Lo que- avivando el avispero a ver si... Sí, lo que pasa que, bueno, Rusia tiene bastante con lo suyo, hay que decir. Lo que pasa que es cierto que la situación sobre el terreno está tan enquistada que realmente los rusos tampoco pueden beneficiarse mucho de este mirar para otro lado. Entonces, bueno, como quiero dar una conferencia sobre los 2 años de la guerra de Ucrania, en marzo, a principios de marzo, ¿no? Hemos quedado. Pues bueno, ya contaré un poquito más en ese momento. Allí nos veremos. Gracias. Nada más. Bueno, pues Fernando, otra vez muchísimas gracias, ¿eh? Y nos veremos eso, finales de febrero, principios de marzo para el segundo aniversario del conflicto de Ucrania. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos.